Señores, gracias por continuar con nosotros en este viernes 17 de julio, aquí en Matinal. Ya me fui a agosto. Miren, la entrevista que presentamos ahora es con un doctor que se hizo muy famoso hace unos meses, porque... Ya él tenía fama, lo que pasa es que la pero se hizo más famoso, exacto, se hizo más se famoso en esta viralizó. pandemia, porque saliendo de un programa de televisión, se resultó que la prueba que tenía de COVID dio positivo, y eso creó las alarmas en toda la sociedad. Bienvenido, doctor Héctor Balcácer, aquí a Matinal, infectólogo reconocido. Saludos le manda Ney Aldrin Bautista. Mi jefe, mi amigo y hermano. Claro. Empezamos, doctor, hablando de un tema que está en la palestra y que nos toca analizar a todos, el COVID-19. La primera pregunta, ¿nos vamos o no a contagiar todos en el país? Porque mucha gente dice, esto le va a llegar a todo el mundo. ¿Tiene que ser así? Miren, hay algunos países, y algo que hay que mencionar es que en España se hizo un levantamiento serológico. O sea, cuando hablamos de un levantamiento serológico es saber qué personas le dio el coronavirus en su momento y cuándo estas personas presentaron defensas contra el mismo. Y en España, independientemente del gran proceso que se generó en su población, solamente el 5% de todos los españoles que se le hizo la prueba tenían defensas contra el coronavirus, lo cual hablaba de que solamente ese 5% se había expuesto al mismo. Hay que decir que es poco probable que todo el mundo se infecte porque llegará un momento en que si una población, una cantidad de la población importante se infecta, los demás quedarán protegidos por lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, que es que si las personas en tu entorno no se van a enfermar, tú tampoco vas a enfermar, que es lo que pasa con las vacunas, que cuando tú la aplicas, si los niños en una comunidad están vacunados, aún llegue un niño de fuera sin ningún tipo de vacuna, ese niñito no se va a enfermar porque nadie en su entorno va a presentar el proceso. Las personas de malos augurios dicen que sí, que esto es lo que va a ocurrir. Sin embargo, eso no ocurre nunca con ninguna enfermedad. No pasó con la chikungunya, no pasó con el Zika. Sin embargo, una gran parte de la población se infecta y posteriormente entonces los casos comienzan a descender en todos los lugares. Doctor, ¿hasta qué punto es cierto que el uso de sangre o plaquetas de una persona infectada se puede usar para controlar el virus en otras? Mire, esa es una excelente pregunta, sobre todo porque ahí lo que estamos hablando es de plasma convalescente. Plasma de una persona que ya padeció el proceso, lo superó y por ende esa persona tiene anticuerpos o defensas que generó para vencer el virus. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la parte teórica? Le saco la sangre a esa persona, tomo el plasma, que es donde se encuentran concentrados esos anticuerpos, y se lo paso a otro grupo de personas. Lamentablemente, los estudios de plasma convalescente sugieren que el mismo es útil. Sin embargo, en la práctica uno se da cuenta de que no es 100% efectivo. Este es un proceso que se ha utilizado en otras enfermedades como es el ébola y simplemente hay que decir que a la fecha los estudios todavía se están llevando a cabo, pero eso no quiere dejar dicho que una persona que esté crítica, aún se le ponga plasma convalescente, va a superar el proceso. Es una falsa esperanza. Realmente hay algunas personas que sí mejoran y hay otras que simplemente no van a tener ningún tipo de respuesta con el uso, pero como usted bien decía, es una terapéutica en uso en el día de hoy. Doctor Balcácer, estamos a las puertas prácticamente de un nuevo estado de emergencia. Usted ha estado en primera línea desde el momento 1 con el tema de la pandemia. ¿Cómo ve la realidad actualmente en la República Dominicana en su consultorio? ¿Cómo se vive el COVID-19? La cantidad de casos todos los días incrementa más y más. Vivimos dos situaciones de emergencia que lo conversábamos antes de llegar de la pausa. La primera es la crisis de atención que tenemos en este momento. Cuando hablamos de atención son camas disponibles para que las personas con coronavirus puedan recibir el trato que posiblemente necesitan. Vemos todos los días en la consulta cómo enviamos un paciente a ser hospitalizado en el centro médico UCE donde trabajamos y las personas me llaman, Balcácer, cuando vine aquí al centro médico me dicen que no hay cama. Entonces, los médicos que prestamos atención a las personas con coronavirus hemos creado una pequeña red en la cual escribimos, necesito cama para un paciente en tal condición. Entonces siempre hay un médico que escribe, necesito intensivo. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte de intensivo es la más sensible y donde hay menor cantidad de respuesta. Entonces, en ese sentido, siempre hay que escribir, tengo un masculino de 78 años, coronavirus positivo, y poner negrita y en grande, no necesita intensivo. Entonces siempre aparece alguien que te dice, tengo una cama en tal sitio. Entonces, lo puedes enviar. Sin embargo, hay otras personas que quizás no tengan esa dicha y creo que muchos dominicanos y dominicanas que están viendo este programa habrán pasado justamente por ese penar de no tener dónde ingresar a un familiar o quizá ellos mismos porque la disponibilidad de cama es casi ninguna. ¿Qué pasa con las pruebas? La doctor? segunda crisis, gracias, que íbamos a caer es justamente la parte del diagnóstico.
Hoy en día yo relajo que cuando una persona necesita hacerse una prueba, muchas veces tiene que llamar a las 6 de la mañana y en ocasiones le dan las 7 de la noche para tratar de comunicarse con alguno de los laboratorios que está brindando la realización de la misma. Esto de la prueba, simplemente al no poder realizarse, siempre deja en las personas cierto sabor en la boca de caramba, mi médico me dijo que tenía coronavirus, pero no me pude hacer la prueba, o me diagnosticaron coronavirus por diferentes formas, por ejemplo, por la prueba rápida en sangre, o con una tomografía, o por la clínica y la historia de exposición que tuve al virus, pero ahora yo quiero saber si lo tengo o no lo tengo. Entonces la realización de la prueba posterior se está haciendo muy difícil. Tengo que reconocer que el Laboratorio Nacional ha tratado de hacer un esfuerzo importante y creo que de los sitios que más pruebas está procesando por día es el Laboratorio Nacional Dr. Fillo, eso hay que reconocerlo. Instalaron lugares móviles para la toma de muestras, están haciendo recepción directa de los pacientes cuando antes era algo que se hacía solamente en el hogar. Los diferentes hospitales de la red están tomando una mayor cantidad de muestras y enviando al Laboratorio Nacional, pero eso lleva justamente a que se retrase el momento de la entrega de lo que es el resultado del laboratorio. Por eso creo que hay que continuar habilitando una mayor cantidad de espacio para que se pueda hacer la prueba. Pero hay una cosa, entonces, a propósito que usted señala eso, usted en el programa anterior que hacíamos, que no era al aire, usted decía que ha tenido una cantidad indeterminada de pacientes, pero yo le pregunto entonces, si una persona no se puede hacer las pruebas, como esas pruebas que hacen en los laboratorios, ¿puede ir donde un médico para que le haga una tomografía y ahí determinar si tiene o no, si está infectado? Claro que sí. Así se determina. Claro que sí. ¿Es una alternativa entonces? Sí, lo que ocurre es lo siguiente. El problema es que cuando uno dice cosas en un programa como ese, en un programa tan visto como este, tiene el inconveniente de que muchas personas entonces comienzan ellos solos a solicitar este tipo de estudios. Y recordar que, como dicen por ahí, yo tengo mi seguro y simplemente mi seguro me cubre y yo me lo hago porque no tengo que pagar ningún tipo de dinero de diferencia. Eso no es cierto. Todo lo que se realice en medicina tiene un costo y alguien termina pagándolo. Entonces, por tal razón hay que entender que la indicación de ese tipo de estudios siempre va a estar basado en lo que es la observación del médico. Por eso cada vez que me escriben a través de redes sociales o van al consultorio, yo le digo, la indicación de este tipo de estudios va a depender de lo que es la evaluación del médico. Sin embargo, sí nos hemos tenido que amparar en estudios no habituales, como es el uso de la tomografía, de la misma radiografía, de la clínica. ¿Y cuál diferencia hay entonces entre hacerse un análisis y en la tomografía se ve, o en la radiografía se ve algo especial que te dice si está infectado? Claro que sí. Lo que pasa es que en el momento en el cual nos encontramos epidemiológico, hay personas que tienen un proceso infeccioso, por ejemplo, esa cefalea intensa que muchas personas con coronavirus refieren, esa debilidad, ese escalofrío, que fue una de las cosas primeras que presenté, y posteriormente tienen el antecedente de que alguien en su casa fue diagnosticado con coronavirus o alguien en el trabajo, que es una de las situaciones que mata volviendo loca a la gente, el hecho de que alguien en el trabajo salió positivo a coronavirus y yo lo vi hace 10 días o nos tomamos un café y hay gente que llega al extremo de decir yo le dije adiós cuando yo estaba pasando por un sitio. La gente está presentando un temor excesivo y cuando ocurre, por ejemplo, lo que sucedió con el cantautor Víctor en el día de ayer, eso todavía genera más ansiedad dentro de lo que es la población. En su momento fue cuando Jenny Polanco, Kalila Che fallecieron, ahora el señor Víctor. Entonces simplemente ese tipo de cosas llena de temor a la población y las personas ante cualquier síntoma. Bueno, ayer decía el expresidente Hipólito Mejía en el mismo palacio, yo hasta tengo miedo. Sí, pero doctor, hay una cosa, porque usted menciona eso y tengo una pregunta que me hace una televidente que lo está chequeando ahora. Primero, ¿cómo yo sé si debo hacerme la prueba del COVID? Porque esa ansiedad, se lo digo, cada vez que yo sé de alguien que le da positivo, a mí me empieza a temblar algo. Y eso soy yo. Y dice, Caminero, el director, se burla, porque digo yo, pero es que me empieza a temblar algo y yo me voy cerrando. ¿Cómo yo sé si tengo que hacerme las pruebas, solicitarlo? Y cuando me la hago, hay personas que le da negativo, no, esa prueba está mal, porque yo siento los síntomas. Pero le dio positivo, no, eso está mal, porque yo no lo tengo. ¿Qué hacemos con esos que dicen que son falsos positivos, falsos negativos, y cuándo tengo que hacerme la prueba? Mira, todas las pruebas van a tener un margen de error importante. Todas, hasta la Todas, PCR. no importa. La PCR, dependiendo hasta de la forma como se tome la muestra, puede incrementar la probabilidad de tener un falso negativo.
Por eso, el diagnóstico del coronavirus no es solamente la realización de la prueba, sino todo el espectro. Lo digo porque tengo un colega, un doctor, una persona bastante afable que conocí hace poco con el diagnóstico del coronavirus, que él se resistía a decir que tenía este proceso. Y eso no quiere dejar dicho que esa persona no tenía la situación clínica, es tanto así que mejora con el tratamiento convencional que brindamos para el coronavirus. La realización de la prueba siempre va a quedar en manos del médico, posterior a lo que es la evaluación de todo lo que mencionamos. El contexto de la persona, las manifestaciones clínicas y el hecho de si esa persona tiene o no algún estudio que él se pudo haber realizado. Recordar que a la fecha las pruebas rápidas, como se conocen, la gente tiene la capacidad de comprarla en un laboratorio, de comprársela a algún distribuidor, se la hace, interpreta el resultado él mismo y te lleva hasta en ocasiones la misma prueba y te dice, doctor, mire, me salió eso, en lugar de llevar el reporte de los laboratorios. O sea que en ese sentido hay que entender que a la fecha las personas pueden tener muchos resultados que son variables. Hay una pregunta. Pero antes de, porque no creo que respondiera, el tema de cuándo debo hacerme la prueba. La prueba, comento, va a depender, usted lo va a conversar con su médico. Porque, por ejemplo, si en su casa... Doctor, pero si somos asintomáticos, porque el grave problema que hay es que el 80% de la población es asintomática. Y si yo estoy aquí y soy positiva, Dios no lo quiera, y aquí estamos conversando. Sí, yo conozco varias personas en mi entorno que han dado positivo. Sí. ¿Debería yo hacerme la prueba? No tengo ningún síntoma, yo no me siento mal. Hago el ejercicio de inhalar, exhalar y dejar el aire contenido para ver si toso algo. ¿Tengo que hacerme la prueba? Era lo que te decía, es que todo va a depender del contexto. Recuerda lo siguiente, si tú me dices que fue una persona que trabaja aquí en el canal y tú no lo ves. Por ejemplo, yo voy a mencionar una persona aquí de este canal que dio positivo, o del canal 15, que fue Choco, el de los deportes, de extremo a extremo. Esa persona da positiva, pero Choco trabaja en la tarde, usted trabaja en la mañana, están en el mismo sitio, pero eso no significa que usted tuvo contacto con él. Me doy a entender, pero si por ejemplo es uno de sus compañeros de trabajo que está al lado de usted, no hay nada de madera aquí para tocar, pero imaginemos que alguno de ellos da positivo y usted dura la mañana completa trabajando con ellos, entonces ahí es diferente. Usted tuvo un proceso de exposición. ¿De cuánto tiempo deberemos empezar? Excelente. El periodo de incubación del virus generalmente va de 2 a 14 días. Entonces, por tal razón, usted tiene entre 2 y 14 días para presentar un cuadro infeccioso vinculado a la exposición que tuvo. Si eso ocurrió hace un mes, eso significa que usted es muy poco probable que vaya a salir positivo fruto de esa exposición. Por ejemplo, el ejemplo más clásico fue el asunto de las votaciones. Ocurrieron el día 5 de este mes. Yo dije, justamente en De Extremo a Extremo cuando vine, que la mayoría de los casos iban a aparecer entre viernes y domingo. ¿Por qué? Porque si usted se expuso el domingo, usted tiene de 5 a 7 días para presentar la mayor cantidad de personas infectadas. O sea, el 97% de la gente iba a infectarse entre el 5º y el 7º día con manifestaciones que van a aparecer. Sin embargo, hasta 2 domingos posteriores hay personas que van a estar presentando sintomatología. Por tal motivo, la realización de la prueba, repito, depende del contexto. ¿Pude haber creado anticuerpos? Lo que pasa es que, como estaba diciendo la joven allá en la esquina, en el mundo, ella habló de un 80%, pero se habla entre un 30 y un 70% de todas las personas que hacen la infección por el virus que no presentan síntomas importantes. Hay personas que han tenido un cuadro tan leve como decía, ay, me sentí cansado y me pasé el día durmiendo. Y cuando se despiertan con más ánimo. Y lo que hicieron fue un proceso viral. Doctor, hay una pregunta, porque yo me he encontrado con varias personas y yo digo, bueno, no sé, varias personas que han tenido todos los síntomas del coronavirus, pero no se les ha reflejado, se han quedado en su casa, han tomado medicamentos comunes, té, qué sé yo, cosas, pastillas y cosas, y dice, y después te das a las 2, 3 semanas o 4 o 5 o al mes te dicen, pero yo creo que a mí me dio el coronavirus. Sí, yo he encontrado gente que me dice, yo creo que a mí me dio el coronavirus, pero pasó. ¿Se puede dar ese caso? Mire, yo creo que esa es una de las mejores preguntas para explicar un contexto en cuanto al coronavirus. El coronavirus, en el 99%, escuchen esto, actualmente a nivel mundial, el 99% de todas las personas con coronavirus están presentando formas leves. O sea que de cada 100 personas con coronavirus, solamente una va a presentar una forma leve. ¿Qué es leve? Ya alguien dijo, no me crean, simplemente, ¿qué es el leve? Simplemente entra en una página que se llama World, de mundo, y ustedes lo pueden escribir, World Meter, así mismo se llama, World Meter, repito, coronavirus. Cuando ustedes entran a esa página, le dicen una de las primeras tablas que en el mundo hay cerca de 5 millones de personas todavía sintomáticos de coronavirus. Sintomáticos. O sea, sí, que tienen la infección.
Y dentro de eso, solamente el 99% está presentando forma leve y un 1% está presentando forma grave. Es una cantidad en este momento de cerca de 60.000 personas. Lo que quiere dejar dicho que sí, que es real. La gran mayoría de las personas no van a tener nada. Por eso es que cada vez que alguien me pregunta, Balcácer, tengo coronavirus, ¿puedo tomar ivermectina? Yo utilizo un relajo que decía con la gripe. Si usted tiene coronavirus y va a la consulta y no tiene ningún tipo de síntoma de gravedad y usted toma ivermectina, solamente le va a durar una semana. Si no se toma la ivermectina, le va a durar 7 días, que es una de las cosas que yo le respondo cada vez que un paciente va. Es exactamente lo mismo. O sea que se puede dar caso de gente que el virus le haya llegado, simplemente ha sentido síntomas, no se han agravado, han seguido normalmente y ha desaparecido. Sí, claro, y eso es lo más frecuente que ocurra. Lo infrecuente es que una persona con coronavirus presente formas graves o severas. Y la ivermectina, por ejemplo, ¿se toma después que el caso ha sido diagnosticado o antes? ¿O es preventiva? Ok, vuelvo y le pregunto. A la fecha no hay ningún medicamento, y esto quiero por favor que quede claro. A la fecha no hay ningún medicamento que haya demostrado prevenir, que si usted se expone al virus, usted se enferme. Ninguno. Exacto. No hay ninguno que se haya demostrado eso. Número 2, la ivermectina es un medicamento que el único estudio existente a nivel mundial se hizo en un cultivo celular. O sea, se hizo en un laboratorio. A la fecha no hay ningún estudio en seres humanos que demuestre que el uso de ivermectina va a prevenir que usted o empeore o vaya a cuidados intensivos o termine en un ventilador. Eso no es cierto. Lo que pasa es que como la gran mayoría de las personas con coronavirus va a presentar formas leves, pidiendo perdón y respeto a aquellas personas que han perdido algún familiar, vamos rumbo ya a los 1.000 fallecidos registrados por coronavirus en República Dominicana. Y siempre lo digo, mis condolencias a esas personas que han perdido a alguien cercano, porque creo que todo el mundo ha perdido a alguien que quiere, a alguien que le tiene aprecio asociado al coronavirus, y sobre todo uno como médico que tiene que lidiar con ese dolor día a día de que algún familiar de un paciente lo pierde. Creo que es una situación bastante desesperante, sobre todo porque ese dolor que crea algo, repito, que es un virus con manifestaciones gripales, además de todo, deja esa secuela emocional en los familiares de a mí me dio y yo no presenté casi nada, o me dio y tuve un dolorcito de cabeza, y genera cierta secuela del punto de vista emocional, ese vacío también. Pero, de la doctor, persona. Una cosa, podemos tener tratamientos caseros. Hay gente que dice, que a mí me han mandado todo tipo de recetas, té y demás. ¿Podemos hacer tratamientos caseros que nos ayuden a que si el virus nos dé más leve? ¿O eso es también un mito? Mira, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes abrieran las líneas aquí en el estudio y preguntaran que si los pimientos morrones con guayaba funcionan para el dengue, más de la mitad de la llamada, no, pimiento morrón con guayaba para el dengue. Sí, para el dengue. Más del 50% de las personas le va a decir que sí, porque es algo observacional. El asunto con el dengue es que el dengue no dura más de 10 días, un promedio de 5 a 7. Entonces, si una persona tiene 4 días con dengue y toma pimiento morrón con guayaba y el dengue le iba a durar 5, desde que se le quita inmediatamente lo atribuye al pimiento morrón con guayaba. El proceso del coronavirus es que es un proceso también autolimitado, que si usted no empeora y muere, eso va a desaparecer por sí solo con o sin tratamiento. Un dato que no quiero que se me quede y quiero darlo como algo de esperanza, porque creo que casi todo lo que he mencionado es algo como negativo o que va dentro de la parte de la nebulosa de las malas noticias. En República Dominicana, a partir de la semana que viene, posiblemente vamos a tener disponibles los 2 fármacos que se están utilizando a nivel internacional para el tratamiento del coronavirus. Los rusos. El Remdesivir, que es el medicamento inyectado, que sabemos que es un fármaco que se ha asociado a disminución de mortalidad, no una cosa del otro mundo, pero sí hay un porcentaje de personas que mejoran cuando se administra este medicamento por vía parenteral inyectado, sobre todo para las personas que van progresando en la enfermedad y presentan formas graves. Y lo segundo es que el otro medicamento tomado que ustedes mencionaban, que es el Avipiravir, que es un medicamento de desarrollo ruso, como mencionaban por ahí, el cual ha sido aprobado en Japón, en China, para el tratamiento de los casos de coronavirus, un medicamento vía oral, el cual reduce lo que es la necesidad de cuidados intensivos, así como de ventilador desde el punto de vista observacional. Todavía el fármaco no está aprobado en los Estados Unidos, sin embargo en otras partes del mundo se utiliza. El Remdesivir sí está aprobado en los Estados Unidos, lo que quiere dejar dicho que ahora vamos a tener 2 vertientes de tratamiento posiblemente a partir de la semana que viene para tratar lo que es la infección por el coronavirus. Y es importante que se sepa eso porque eso va a traer un poquitito de paz, de tranquilidad, porque a la fecha estamos trabajando simplemente controlando la inflamación en el coronavirus, dando soporte con oxígeno y vemos como muchos pacientes duran un largo tiempo para regresar a su estado habitual y hemos tenido ingresos hasta de 40 y pico de días
de pacientes para recuperar lo que es la función pulmonar. Doctor, un punto importantísimo que además ha generado angustia cuando salió la OMS ratificando que el virus se sostiene en el aire. Explícanos un poco ese punto y qué significa eso. Tenemos que tener mayor cuidado, se pega en la ropa, se pega en el cabello. Son puntos que han venido cambiando en la medida que la pandemia ha avanzado y necesitamos la claridad a hoy. Perfecto. Lo de eso de que se queda suspendido en el aire ha sido un titular anzuelo, como yo le llamo. Es un titular en el cual la persona lo ve. El coronavirus se queda suspendido en el aire. Si tú no lees el cuerpo de lo que es el estudio de la noticia, te queda con que no voy a salir a la calle. Sin embargo, hay que decir que ese titular lo que habla era de un estudio en un espacio cerrado, controlado, donde hay climatización o aire acondicionado. En el medio ambiente, en la calle, exactamente como este. Gracias. Como este. ¿Qué ocurre? Donde hay climatización, donde existe justamente un sistema de recirculación de aire, como ocurre en los espacios cerrados donde hay aire acondicionado, el virus sí puede durar una mayor cantidad de tiempo, ¿Cuánto tiempo sostenido en el ambiente. Hay algunas personas que hablan de minutos, aproximadamente 30 minutos, hasta algunas horas, dependiendo de la temperatura. Cuando se hablaba de lo de las ropas, hay que decir que en nuestro medio eso de las ropas es muy poco probable. Ya se habla que las superficies tampoco es un método adecuado para la transmisión del coronavirus, siempre y cuando, vuelvo y repito, no existan las condiciones de humedad y de temperaturas idóneas para que el virus se transmita. En este espacio climatizado, cerrado, con humedad, si alguien viene aquí como invitado, como me pasó a mí en varios lugares al inicio del proceso, y coloca las manos en algún utensilio, por ejemplo esta taza, la cual yo estoy tomando es justamente agua, si alguien viene posteriormente y lo toca, en caso de que yo tuviera coronavirus, dada la humedad y la temperatura que tenemos, entonces esa persona pudiera, si se pasa la mano por los ojos, se come una uña, pudiera simplemente contraer el coronavirus. Pero a la fecha ya se sabe que lo que es adherirse a la ropa y ese tipo de situación o superficie no es la forma más frecuente de transmisión, sino el contacto cercano entre dos personas, que alguien hable, que alguien tosa o estornuda y esas secreciones entren por ojo, boca o nariz, como decimos aquí en República Dominicana. Por eso se habla de que el clima quizás no influya tanto en controlar el virus, porque la cercanía entre las personas es lo más frecuentemente vinculado a la transmisión. Doctor, no quiero decirle que usted tenga una bola de cristal, pero ¿cómo usted proyecta el final del COVID? A pesar de que varios científicos o médicos han dicho que vamos a vivir siempre con el COVID, que se va a quedar como el dengue, la chikungunya, pero ¿cuándo usted entiende que esta pandemia en República Dominicana principalmente puede cesar? Y si están llevándose los mecanismos correctos ahora con este estado de emergencia nuevo, que tal vez empiece el lunes, fronteras abiertas, pero toque de queda, tal vez no existe la cantidad de pruebas masivas para hacerlas al mismo tiempo, etcétera. Son como muchas preguntas y necesitaríamos otro programa. Es que no tenemos el tiempo, queremos aclararlas todas. Pero lo primero que hay que decir es que creo que el cierre parcial es algo inteligente, creo que es algo necesario, sobre todo por la conducta que la población ha estado expresando en estos días, que ha estado manifestando. Creo que el toque de queda parcial es importante, no el cierre completo. Yo he estado siempre en contra de lo que es el cierre completo por la experiencia que se vivió en algunos países como Italia y España, que cuando trancaron a todo el mundo, después que permitieron que el virus se expandiera, lo que se hizo fue que todo el que estaba infectado lo metiete en la casa. Generaste mayor cercanía entre las personas y los más susceptibles enfermaron y crearon un pico de muerte que fue importante. Entonces, por tal razón, el hecho de que usted permita de que las personas vayan a trabajar y de noche simplemente se cierren, pero usted minimiza lo que es el tiempo de exposición, eso sería una medida inteligente, además de que usted evita lo que ha ocurrido, esas imágenes que hemos visto de las personas tomando en el medio de la calle, aglomerándose en diferentes lugares. Creo que son medidas inteligentes e importantes, que van a lesionar parte de la economía. Eso es real, pero aún en Estados Unidos hemos visto que entre los restaurantes, bares, etcétera, se ha creado lo que se conoce como la regla de los 3 strikes, que es que si se hacen 3 reportes sobre su negocio, no respetando las medidas de aislamiento, el mismo simplemente se procede al cierre. Entonces, entiendo que en República Dominicana, así como en otras partes del mundo, para tratar de generalizar, la aparición de la vacuna es lo que nos va a llevar a que justamente los casos de coronavirus disminuyan en el mundo. Y como siempre, hay un grupito que no va a desarrollar anticuerpos, hay un grupito que va a quedar susceptible. Ese grupo de personas, aún se utilice la vacuna, aún presente formas más leves, pueden sí aparecer lo que son casos esporádicos de coronavirus, no solo en República Dominicana, sino en todas partes del mundo. Doctor Héctor Balcácer,
Gracias por todas estas orientaciones. Muy interesantes. Creo que Un voy a tener que placer. repetir porque Sí, hay sí, muchas vamos, preguntas que quedaron en el Tengo el tintero. teléfono lleno de gente preguntando Sí. y de verdad que es No, y interesante. ustedes no preguntaron que si repite, que esa es una de las No, preguntas. no, Exacto. lo tengo aquí. Pero dígalo antes Lo de tengo irse, aquí. vamos. Repite, sobre todo por su experiencia y su investigación. Repite. Bueno, a la fecha se sabe que no es lo habitual y se estima que las personas que padecieron el coronavirus, como ya montaron una respuesta inmunológica, si vuelven a exponerse al virus, entendemos desde el punto de vista teórico que pueden tener una respuesta similar o mayor y por ende el próximo caso debería ser más leve. Como quiera, este es un virus con el cual solamente tenemos 6 meses y medio estudiando y en República Dominicana de marzo a julio. O sea que tenemos que esperar todavía mayor información, pero teóricamente se supone que si le dio, usted como quiera tiene cierto grado de protección. Y algo que no quiero, por favor, que se quede es decir, dejen por favor la parte que tiene que ver con la discriminación a las personas con coronavirus porque es algo que los está lesionando. Sí. Realmente todavía la gente me pregunta y Ya cuando pasaron. llegué, no, y cuando llegué aquí me preguntaron de una vez sin mirar a nadie, doctor, ¿ya usted está bien? Entonces, No, pero es que mire, es que las hemos pasado aquí. Aquí ha llegado gente, se ha sentado y ay, que al otro día que positivo. Entonces se enteró en la tarde. no sabía que habían personas que Rápido. habían ido al programa y habían salido positivos, ¿no? Usted No estaba sabía, informado. no conocía de ese tipo de casos. Mire, rápidamente la vacuna, doctor. Háblenos del tema de la vacuna. Ok, ya hay un estudio que se inició con una vacuna con 33,000 personas. Se van a tomar 33,000 voluntarios para aplicarle la vacuna para esperar los resultados con estas personas, sobre todo de efectos adversos y protección. Ya la vacuna se había aprobado en un grupo de personas, en una cantidad controlada, con condiciones especiales. Estaban hablando de personas, hombres, menores de 55 años, sanos todos, aplicarle la vacuna para ver si presentaban algún efecto adverso. Ahora se va a ampliar ese grupo de personas porque mientras mayor cantidad de personas tú le aplicas la vacuna, los efectos adversos van a ir apareciendo. ¿Para qué? Para brindar seguridad. Mi madre me escribió y me dijo, Héctor Armando, si sale la vacuna, ¿tú me la pondrías? Y realmente me puso a pensar un segundito porque en el afán que tenemos de desarrollar una vacuna contra el coronavirus, quizás la misma no tenga todavía esos niveles de seguridad que uno quisiera que la vacuna brinde. Por eso este estudio en el cual se van a enrolar 33,000 personas va a brindar mayor información sobre la protección que va a brindar y sobre todo sobre la seguridad que la misma va a tener en la población. Bueno, no general. debería salir hasta que no Gracias, salga doctor. inseguro. Muchísimas gracias Un al placer. doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Interesantísimas todas sus Exposiciones. informaciones y a toda la población que nos sigue. Gracias. Elianta Quintero, Geraldino González y una servidora, Loreni Solano, hemos estado compartiendo este viernes con ustedes. Recordarles que el virus está entre nosotros, Trate de mantener el distanciamiento social, continúe disfrutando de la programación de Telemicro, disfrutando el fin de semana confinado usted mismo y nos vemos el lunes a partir de las 6. Si Dios lo permite.